partir de ahora vamos a empezar la 10ª clase de Josué. El texto de hoy es de Josué capítulo 10. Hoy, en este capítulo 10, también está escrito el suceso de la guerra de Josué. Por alianza de paz de Gabaón, los demás reyes que quedaron tuvieron miedo de Israel. En el capítulo 10, en este momento los reyes de Canaán se juntaron para atacar a Gabaón. Se escribe que en ese momento Josué destruyó a todos los reyes de Canaán y conquistó la tierra de ellos. En el versículo 1 al 5 está escrito el acontecimiento que los 5 reyes de amorreos se juntaron para pelear contra Gabaón. El rey de Jerusalén, cuando escuchó que Gabaón hizo alianza de paz con Israel, tuvo gran temor. Versículos 1 y 2. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, hizo a Ai así y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Adonisedec, rey de Jerusalén, tuvo gran temor de Gabaón, había hecho alianza de paz con Israel. ¿Por qué el rey habrá temido? Él tuvo gran temor viendo la obra de Dios que manifiesta en el pueblo de Israel. El versículo 2 dice, mayor que hay y todos sus hombres eran fuertes. ¿Qué tipo de persona es fuerte? No es alguien que tiene fuerza corporal y que tiene muchos estudios, sino es el que anda con Dios. Él es más fuerte. El que confía en Dios es la persona más fuerte. Hoy en día y en toda la época de la historia no hubo alguien que pudiera vencer contra la persona que está junto a Dios. ¿Por qué Josué pudo conquistar la tierra de Canaán con fortaleza y coraje? En el capítulo 1, cuando estaba por conquistar la tierra de Canaán, Dios le dijo, Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. No temas, esfuérzate y sé valiente. Por eso, como Dios estaba con Josué, Josué pudo ser fuerte y valiente ante los enemigos. Sin embargo, Adonisedec y los 4 reyes se unieron para pelear contra Gabaón. Estos 5 reyes tomaron mala decisión. Si hacían alianza de paz, podían vivir, pero ellos, con el pensamiento humano, pensaron que si se unían entre ellos, podrían ganar. Es el camino de perdición cuando el hombre trata de hacer guerra sabiendo el camino para sobrevivir. Así como el rey de Jerusalén y otros se unieron, a veces los demonios se juntan para tropezar a los creyentes. Hay veces que personas malvadas se unen, o usando todas las situaciones intentan tropezar a los creyentes. Por más que se junten los demonios, si confiamos en Dios, podemos deshacer todos los demonios y vencerlos.
En el versículo 5, estos 5 reyes primero quisieron derrotar a Gabaón. ¿Por qué los 5 reyes habrán querido derrotar a Gabaón? Es que querían derrotarlo para vengarle por no haberse unido a ellos, desligándose de los 5 reyes. Y el hecho de derrotar a Gabaón era el intento de derrotar al que es más débil. Hoy en día esto nos está enseñando algo muy importante espiritualmente. En toda la época el diablo usa nuestra debilidad para hacer que caigamos. Hoy en día en cada persona hay un punto fuerte y débil. Hasta un ladrón, para robar algo de la casa ajena, hace la revisión previamente. ¿Por dónde hay que entrar esta casa? ¿Cuál será el punto débil? Hoy en día el diablo también siempre está buscando nuestra debilidad. A los que son débiles del dinero les entra el diablo de dinero para tropezar, y a los que tienen debilidad sexual les entra el diablo del sexo para tropezar. Y a los que tienen debilidad de fama o poder les entra el diablo de fama o poder para tropezar. Por lo tanto, para poder vencer en la batalla espiritual, hay que encontrar su propia debilidad. Hay que orar siempre por esta propia debilidad para poder deshacer las huestes del diablo. Cuando vinieron estos 5 reyes juntos para pelear, Gabaón solicitó ayuda a Josué. Por eso, en los versículos 6 al 11, está escrito el suceso que Josué luchó contra los 5 reyes de los amorreos. Leamos versículos 6 y 7. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. La gente de Gabaón pidieron ayuda a Josué. Josué no demoró y subió con los soldados inmediatamente para pelear. Este hecho de que Josué ayudó a Gabaón es cuidar y ayudar a los débiles. Nosotros debemos vivir ayudando mutuamente a los hermanos y hermanas de fe. Ayudar al hermano cuando está en dificultades es algo muy valioso. Nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo, por lo tanto debemos vivir ayudando mutuamente. Los creyentes de la iglesia primitiva tenían un amor ferviente para ayudar a los hermanos. El pueblo de Dios, lleno del Espíritu Santo, hacía obras solidarias y ayudaba mucho a los débiles. En el Antiguo Testamento existían 3 clases de personas vulnerables: los extranjeros, los huérfanos y viudas. El Pentateuco de Moisés dice estrictamente que hay que brindar ayuda a estas personas vulnerables. Hoy en día también Dios valora mucho que la iglesia ayude a la gente vulnerable. Hoy en día Dios enfatiza mucho el amor. Está enseñando: ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero hoy en día, cuanto más amor estamos poniendo en práctica, realmente delante de Dios nos sentimos muy avergonzados. Hoy en día toda la gente habla de amor.
Sin embargo, lo que nuestro Señor quiere es amor verdadero y que lo pongamos en práctica. Josué subió inmediatamente para ayudar a Gabaón y peleó contra los 5 reyes. En ese momento, Dios le dice a Josué: no tengas miedo. Dios le dio valor y confianza a Josué. En el versículo 8 dice: y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos. Y dice: porque yo los he entregado en tu mano. También dice: y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Hoy en día toda la guerra depende de la mano de Dios. No vamos a poder ganar porque tenemos buen armamento. Tampoco se puede ganar por la cantidad de soldados, sino se obtiene la victoria cuando Dios nos hace vencer. Aquí esta guerra era una guerra que Dios ha otorgado. Le dio confianza a Josué. Josué peleó sin temor, con seguridad. Hoy, si Dios está con nosotros, no tenemos nada que temer en el mundo. Por más que parezca frágil mundanalmente, una persona que acompaña a Dios es alguien con poder y de seguro puede vencer. Hermanos, ¿conocen la batalla de Goliat y David? Cuando uno mira la situación externamente, David no puede ganar la batalla para nada. Por todas las condiciones, es algo natural que gane Goliat. Entonces, ¿cómo David pudo ganar en la batalla? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has blasfemado. David pudo lograr la victoria porque servía a Dios y confiaba en Dios. Dios también le dijo a Josué: no temas, porque Dios nos ha dejado escrito en la Biblia muchas palabras que dice que no temamos. El que vive con fe, confiando en Dios, no teme. Nosotros podemos ganar en esta batalla espiritual cuando somos fuertes y valientes. Como Dios está con nosotros, no tenemos miedo al diablo, tampoco tenemos miedo al mundo, y por más que haya muchos enemigos, no tenemos miedo, ni tenemos miedo a la muerte. Somos vencedores todos los días, ganando en la batalla espiritual valientemente. Josué, aferrándose a la palabra de Dios, peleó contra los enemigos y empezó a ganar. En el versículo 9 y 10 dice que Josué subió toda la noche y derrotó a todos los enemigos. En el versículo 9, habiendo subido desde Gilgal toda la noche, llegaron de repente a ellos. Y en el versículo 10 dice que los siguió hasta el final, por el camino que sube a Bet-Orón, los hirió hasta Azeca y Maceda. Josué pudo seguir ganando la batalla porque Dios estaba con Josué. Josué siguió avanzando y pudo conquistar la tierra de Canaán.
Entonces había gente que huía por miedo a Josué. ¿Qué es lo que hizo Dios con esa gente que huía? Dios hizo que caiga piedras de granizo desde el cielo y mató a todos ellos. El versículo 11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Aunque ellos se escaparon huyendo de Josué, Dios los mató a todos arrojando piedras de granizo desde el cielo. Y dijo que fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que murieron de espada. Dios a veces utiliza todas las cosas de la naturaleza como instrumento de juicio. Dios a veces ejecuta su juicio haciendo que caiga fuego de azufre desde el cielo, o también hace que caiga piedras de granizo para exterminar a los enemigos. Dios, que creó todo el cielo y la tierra y todas las cosas que existen en el mundo, es el dueño de todas las cosas. A veces Dios puede usar todas las cosas del mundo como una vara para hacer juicio a todos los enemigos. Pero mientras que estaba luchando contra los enemigos, le quedaba muy poco tiempo. Cuando yace el sol en la noche es difícil de pelear. Por eso Josué oró a Dios con mucha dedicación. ¿Con qué motivo habrá orado? Oró para que se detenga el sol y la luna. En el versículo 12 hasta el 15, oró para que se detenga el sol y la luna hasta derrotar a los enemigos. El hecho de detener el sol y la luna es un maravilloso milagro de Dios. Josué oró de esta manera no para su propia avaricia, sino oró para la gloria de Dios. Josué oró para ayudar a los débiles, luchando la buena batalla. Dios escuchó su oración. Cuando el hombre ora con codicia, Dios no escucha su oración. Pero cuando ora para la voluntad de Dios, Él le escucha. Cuando oramos para la gloria de Dios, Dios nos contesta. Aquí en el versículo 12 está el contenido de la oración de Josué. El versículo 12 dice: Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Oró diciendo: Sol, detente en Gabaón, tú, luna, en el valle de Ajalón. Cuando oró de esta manera, en el versículo 13, Dios escuchó su oración. Versículo 13, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jaser. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Cuando detuvieron el sol y la luna, Josué pudo derrotar a todo el enemigo. Dios puede deshacer los enemigos manifestando de esta manera su obra maravillosa. Detener la luna y el sol también está bajo la soberanía de Dios. Dios es el creador del cielo, la tierra y todas las cosas que existen. Como Dios es el creador, gobierna y controla todas las cosas. Hoy también el que domina todas las cosas del mundo es Dios.
La vida y la muerte del hombre están en la mano de Dios. Que llueva o nieva, o que sea buen tiempo o malo, también depende de la mano de Dios. Es porque Dios creó todas las cosas que existen en el mundo. Todas las cosas están sucediendo dentro de la voluntad de Dios. En el versículo 14 y 15 dice que ahora Dios empezó a pelear por Israel. Leamos el versículo 14. Y no hubo día como aquel ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Dios contestó la oración de Josué. Este acontecimiento de detener el sol y la luna no sucedió ni antes ni después. Dios permitió esto para poder derrotar a todo el enemigo antes que se ponga el sol. Dijo que Jehová peleaba por Israel. Hoy en día también Dios es el que controla todas las cosas. Dios escucha la oración que es para manifestar la gloria de Dios y para guardar la promesa de Dios. Hoy, cuán maravilloso poder ha obrado Dios a Josué. Hizo caer piedras de granizo para derrotar a todos los enemigos, y hasta hizo detener el sol y la luna para exterminar a todos los enemigos. Hoy en día también Dios está vivo. Hoy también Dios está vivo. Es quien guía y controla todas las cosas que existen en el mundo. Hoy también Dios escucha la oración que es correcta. Cuando ora con su propia codicia, Dios no escucha. Pero cuando ora para la gloria de Dios, y ora aferrándose a la palabra de la promesa de Dios, cuando ora con el buen propósito, Dios escucha la oración. Hoy en día Dios trabaja a través de las personas de oración. Si Josué hubiera mirado solamente a los enemigos de Canaán, habría tenido muchos miedos. Pero Josué oró a Dios y confiando en Dios pudo tener fortaleza en su corazón. En el versículo 16 hasta el 27 se escribe sobre cómo derrotó la tropa unida de los amorreos. Israel pudo seguir ganando porque Dios estaba con ellos. En el versículo 16 y 17 dice que los 5 reyes se escondieron en una cueva en Maceda. Y Josué tapó la cueva con grandes piedras. Ya que Josué ha tapado la entrada de la cueva con grandes piedras, ellos quedaron encerrados como en la cárcel. En el versículo 19 y 20, Josué continuó persiguiendo a los enemigos para derrotarlos. Versículos 19 y 20 dice: Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad, Dios dijo que no se detenga, sino que sigan hiriendo a los enemigos, porque Dios los ha entregado en la mano de Josué. Antes que pase la oportunidad, dijo que sigan la retaguardia para derrotarlos a todos. No siempre hay esta oportunidad para deshacer al enemigo.
Si dejamos pasar la oportunidad que Dios nos ha dado, después no se puede derrotar a los enemigos. Hoy también Dios nos ha dado muchas oportunidades. Dios nos dio la oportunidad de recibir la salvación. Nos dio la oportunidad de poder servir. Y nos dio la oportunidad de vencer al enemigo con el Evangelio todos los días. Nosotros debemos obtener la victoria cada día aprovechando bien en buena manera las oportunidades que Dios nos ha permitido. Mientras que seguía derrotando, no hubo nadie que estaba en contra de Israel. Los amorreos seguían escapando. Versículo 21 dice: todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Josué seguía derrotando a los amorreos que estaban escapando. Sin embargo, como Dios estaba con Josué, no había nadie que estaba en contra de Josué. Versículo 22 al 27. Josué mató a todos los 5 reyes amorreos. Versículos 22 al 24, hizo pisar el cuello de todos los reyes. Leamos verso 24. Cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Dijo: y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. ¿Qué cosa nos está enseñando esto? Esto nos enseña que tuvieron una victoria absoluta. Pensando humanamente, es fácil de pensar cómo puede tratar tan cruelmente a los hombres. Pero hoy en día hay que exterminar todo el pecado y al diablo. La maldad de nuestro corazón hay que deshacerla en todas sus formas. Y la obra del diablo y del pecado hay que destruir totalmente y debemos obtener la victoria. También cuando estaba avanzando así, Dios le dijo otra vez a Josué que sea valiente. Leamos el verso 25. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Josué dijo a los principales de la gente de guerra que no teman ni se atemoricen, sean fuertes y valientes. El hombre puede debilitarse otra vez cuando estaba avanzando. Por eso Dios le dio su gracia y el coraje en cada momento. ¿Qué había dicho Josué a los principales de la gente de guerra? No temáis, no os atemoricéis, sed fuertes, sed valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Dijo que no tengan miedo ni se atemoricen, porque está con ellos y los ayuda. Nosotros siempre tenemos coraje cuando Dios está con nosotros. Ya que Dios hará ganar la guerra, dijo que no teman y sean valientes. Luego colgaron en el madero a todos los 5 reyes. Leamos versos 26 y 27. Y después de esto, Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos,
y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos. En la ley de Moisés, a todo aquello que ha recibido la maldición, hacía colgar en el madero. Esto nos está enseñando hoy en día que todos aquellos que se oponen a Dios recibirán maldición. Entonces, cada vez que los miramos colgados en el madero, debemos entender que ellos recibieron la maldición por rebelarse contra Dios y por ser enemigos de Dios. Hoy en día y en cualquier época, todo aquello que se rebela contra Dios recibe la maldición de Dios. Y también, colgando en el madero a los rebeldes contra Dios, notifica que al que se rebela contra Dios recibe la maldición. Después, en el versículo 28 al 43, relata la derrota de otros varios reyes y la conquista de otras ciudades. Como Dios estaba con Josué, Josué siguió conquistando. Nosotros debemos ir conquistando el mundo con fe. La tierra espiritual tiene que ser cada vez más amplia. Y así hoy en el mundo tiene que haber más cantidad de cristianos. Hoy en día debe haber mucha gente con influencia de fe. En el versículo 28 está escrito que tomó a Maceda. Siguió derrotando sin dejar ni una persona viva en esa ciudad. Verso 28, leamos. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey por completo, lo destruyó con todo lo que en ella tenía vida sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Mató al rey de la ciudad y destruyó por completo con todo lo que tenía vida sin dejar a nadie. Los destruyó a todos muy cruelmente según el pensamiento humano. ¿Qué nos está enseñando esto hoy en día? Esto significa que la maldad o el pecado no hay que permitir ni siquiera un poco. Hoy debemos arrepentirnos totalmente del pecado que está en nuestro corazón. Y no hay que tener pensamientos malos o decir palabras de maldad o tener actitudes malvadas. Nosotros debemos terminar estrictamente con todo el pecado que a Dios no le agrada. Versículos 29 al 31 registra la toma de Libna. Leamos el verso 29. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna y peleó contra Libna. En el versículo 30, Jehová le entregó la ciudad y a su rey en mano de Israel. Dios los entregó en mano de Josué. Por eso derrotó y mató a toda la gente que estaba en ella. Como Dios estaba ayudando a Israel, pudieron seguir obteniendo la victoria y deshacer a todos ellos. En el versículo 31 y 33 al 33 está escrito sobre el suceso que tomó a Laquis.
En Laquis también los destruyó y mató a toda la gente. Veamos el verso 33. Entonces Horam, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. El rey de Geser, Horam, subió para ayudar a Laquis. En ese momento Josué lo destruyó sin dejar a ninguno de ellos. ¿Horam había hecho bien o había hecho mal en venir para ayudar a Laquis? Había hecho muy mal. Ayudar al que se rebela contra Dios es lo mismo que rebelarse contra Dios. Cuando ayudamos al prójimo, también debemos hacerlo correctamente. Si ayudamos en la manera equivocada, es fácil de hacer cosas que le agrade al diablo nada más. Los que perjudican a Dios, o los que se rebelan contra la Iglesia, o los que prohíben evangelizar, a todos ellos no debemos ayudar. Si los ayudamos equivocadamente, Dios ejecuta su juicio. Por eso, para ayudar a los demás, debemos hacerlo con prudencia bajo la guía de Dios. En el capítulo 2, Rahab, la ramera, ¿a quién había ayudado? Ella recibió la bendición por haber ayudado a los espías de la nación Israel. Ella, arriesgando su vida, ayudó al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué habrá pasado en la familia de Rahab la ramera? Después, cuando se derrumbó la ciudad de Jericó, Dios salvó a toda su familia. Hoy en día, por brindar la ayuda al prójimo, hay gente que recibe la maldición de Dios. Y por brindar la ayuda al prójimo, hay gente que recibe la bendición de Dios. No por el hecho de brindar ayuda a los demás, Dios se alegra siempre. Depende de a quién haya ayudado, puede recibir maldición o puede recibir bendición. La gente piensa que todo va a ir bien si ayuda a otro. Pero al brindar la ayuda a otro, lo debemos hacer orando a Dios con mucha dedicación, y hay que ayudar correctamente. Pase lo que pase, no hay que hacer perjudicar a la iglesia. Y cuando ayudamos a las personas que perjudican a la iglesia, no podemos recibir la bendición de Dios. Hoy en día pasa lo mismo en las naciones. Hoy, por ejemplo, en caso de que ayudemos a los malos, por supuesto, es algo muy valioso ayudar al pueblo que no tiene alimento. Pero, si brindamos ayuda equivocadamente, ellos pueden fabricar armas y es fácil de atacar al que le ayudó. Pero cuando brindamos la ayuda correctamente con buenos propósitos, va a vivir el que brindó la ayuda y también va a vivir el que la recibió. En el versículo 33, Horam, rey de Geser, hizo muy mal ayudando y recibió el juicio de Dios. En el versículo 34 y 35 derrotaron a Eglón. Leamos versículo 34 y 35. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Dios dejó en manos de Israel a Eglón,
por lo tanto la pudo combatir en el mismo día. Podía andar por el camino de la victoria porque Dios estaba con ellos. Nosotros debemos ir conquistando el mundo con la fe y el Evangelio. Lo podemos hacer sin parar. Por eso tenemos que vivir como testigos del Señor hasta que el reino de Dios llegue hasta lo último de la tierra. Debemos seguir avanzando y conquistando sin parar hasta el día que se nos acabe nuestra vida. En el versículo 36 y 37 derrotaron a Hebrón. Hebrón también fue destruido totalmente sin dejar nada. Hoy, cuando está con Dios, se puede derrotar a todos los que se rebelan y puede obtener la victoria. En el versículo 38 y 39 conquistó a Debir. Leamos el verso 39. Y la tomó y a su rey y a todas sus ciudades y las hirieron a filo de espada y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida sin dejar nada, como había hecho a Hebrón y como había hecho a Libna y a su rey, y así hizo a Debir y a su rey. En Debir también destruyó todos los que tenían vida sin dejar nada. ¿Qué nos está enseñando esto? Cuando Dios nos da la oportunidad, no hay que dejar pasar esa oportunidad. Nosotros a nivel personal debemos eliminar uno por uno todos los elementos que a Dios no le agrada, y también todo lo que guardamos en nuestro corazón debe ser controlado por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Hoy, recibiendo el poder del Espíritu Santo, debemos ir conquistando el mundo con el Evangelio, conquistando el mundo con el Evangelio hasta el fin de la tierra. Dios nos ha dado la fuerza, también nos ha dado la oportunidad para que podamos conquistar el mundo con el Evangelio, que podamos predicar el Evangelio, que podamos enseñar la palabra de Dios, que podamos servir a Dios y entregar nuestra lealtad. No siempre tenemos la oportunidad delante de Dios, pero si esa oportunidad se pasa, puede que ya no vuelva nunca más a nosotros. Por eso Josué, obedeciendo a la palabra de Dios, siguió conquistando sin parar. Verso 40-43, destruyó la tierra de Gosén. Leamos el verso 40. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. Dijo, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. Hoy Josué fue conquistando a todos, obedeciendo tal cual a la orden de Dios. Cuando Dios dice que vaya, tenemos que ir. Y cuando dice que pare, tenemos que parar. Cuando seguimos la guía de Dios, de seguro podemos obtener la victoria. En el versículo 42 dijo, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez.
cuando obedecemos a Dios, siempre podemos tomar de una vez. Todo lo que Dios nos ha permitido, lo podemos tomar en cualquier momento. Josué siguió avanzando, obedeciendo conforme a la orden de Dios. Dios hace que se vaya ensanchando cada vez más la tierra de los que obedecen a la orden de Dios. Josué siguió avanzando, obedeciendo a Dios. Dios ensancha la tierra a los que obedecen su mandato. ¿Qué es lo que aprendemos de este capítulo 10? Hoy en día también tenemos que pelear la buena batalla y ganar como Josué. Hoy en día tenemos que tener la fe para vencer al mundo. Lo que vence al mundo no es la fuerza de la carne, sino la fuerza de la fe. Josué pudo conquistar todo con la obediencia. Lo que Dios promete cuando obedecemos se vuelve nuestra posesión. También tenemos que evangelizar mediante el evangelio al mundo, llenarlo de amor. Tenemos que conquistar a nuestro propio ser y ser lleno del Espíritu Santo. En nuestro corazón también tenemos que siempre pelear la buena batalla. Pensamiento mundano, pensamiento espiritual, el viejo hombre y el nuevo hombre. Cada día tenemos que mortificar al viejo hombre y vivir según el hombre espiritual. Tenemos que conquistarnos a nosotros mismos con la fe, conquistar al mundo y anunciar el Evangelio al mundo. Y ser victoriosos gracias a Dios. El que está con Dios siempre será victorioso. Aquí